Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. A continuación, parte de la vida profesional y personal del ingeniero Luis Rivera Zúñiga, contada por su nieto Paul Andrade Rivera, autor del libro Mi abuelo, cosa seria. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de resaltar los talentos de la radiodifusión ecuatoriana. En este día para nosotros es un gusto y un honor entrevistar al nieto de uno de los pioneros de la radiodifusión ecuatoriana. En este día vamos a dialogar con el doctor Paul Andrade Rivera. Él es nieto también del señor Luis Rivera Zúñiga, uno de los pioneros de la radiodifusión ecuatoriana y también propietario de la emisora central. Muchas gracias, Paul, por aceptar esta entrevista de Voces de la Radio para hablar sobre su abuelo y el libro que usted escribió acerca de él, que se llama Mi abuelo, cosa seria. Muy buenas tardes. Hola, Yana, qué gusto saludarte. Un saludo especial a todos los que te miran y te escuchan en todas las partes del mundo. Uno podría decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos sintonicen y nos vean. Para mí es un verdadero placer. Este tema es tan bonito para mí y toda mi familia. Todo lo que mi abuelito, al quien le decíamos Papalucho, nos inculcó, y yo tuve la suerte de poder entrevistarle, poder coger sus memorias. Y cuando publicábamos este libro en la Casa de la Cultura, yo decía que el mensaje que creo que tiene este libro es que nosotros debemos poder tener las memorias de nuestros padres, de nuestros abuelos, porque a veces ellos se van sin contarnos sus historias. Y como yo lo decía, parte de este gran caballero que fue mi abuelito, y es por eso el título del libro, Mi abuelo, cosa seria, es toda la trayectoria que él tuvo en las comunicaciones en el Ecuador, en la radiotelegrafía, en armar equipos, en formar radios, que ya poco a poco vamos a ir conversando en esta linda entrevista, a la cual agradezco mucho. Muchas gracias, Paul. Claro que sí, vamos a hablar acerca de Papalucho, también vamos a hablar de su abuelita, Emma Solórzano. Ella fue también señorita Guayaquil y algunas cosas que vamos a conversar porque es una historia muy importante tomando en cuenta de que usted le realizó varias entrevistas para poder plasmar en este libro Mi abuelo, cosa seria. Ahora trasladémonos, pues, ¿qué le parece si nos vamos a la frontera sur y nos trasladamos hasta Loja, donde su abuelo ahí estudió la escuela, el colegio? Cuéntenos de esa etapa y también cómo era él, porque sabemos de que usted es un gran estudioso también de la trayectoria familiar. Sí, bueno, todo empieza, evidentemente, la historia de mi abuelito con una familia modesta, la familia Rivera Zúñiga, allá en Loja, en un lugar donde todavía existe, que tuvimos la suerte de en vida con él visitar, que se llama Rumichitana, donde todos los hermanos Zúñiga vivieron. Y los temas más relevantes fueron que en la época de la fiebre del oro, mi bisabuelo, el papá de mi abuelito, de Papalucho, eh, Eudoro Rivera Rosselló, decide eh, encaminarse en esta fiebre del oro y vende todo y compra animales, burros para poder trasladar, contrata gente para trasladarse desde Loja hasta el oriente. Pero como los caminos eran muy complicados, él regresa completamente derrotado porque todas las personas con las que él viajó se fueron, los animales se murieron y evidentemente al vender todo, él pierde y deja a sus hijos y a su esposa, les deja como en bancarrota. Y ahí viene la prestancia de mi abuelo, que desde muy niño comenzó a
hacerse cargo tanto de su madre como de sus hermanos. Mi bisabuelo, por razones que evidentemente mi abuelito no nos quiso revelar, él se fue para Guayaquil y casualmente él es parte y partícipe de la formación del diario El Universo como cofundador y se queda toda la familia Rivera Zúñiga en Loja. Y ahí pasan momentos muy difíciles de pobreza, y ahí es cuando mi abuelito decide con su mamá a irse a Guayaquil. Y como él no tenía muchos recursos, entran a un instituto que era la Filantrópica, Ujú, que era un instituto tecnológico que dentro de varias especialidades tenía la radio, era la radiotelegrafía. Entonces, él se gradúa, estudia ahí y posteriormente con eso él ayuda a sus hermanos, los cuales todos fueron profesionales. Su hermano Juan fue abogado, Juan Rivera Zúñiga, un abogado prestante en la ciudad de Guayaquil. Su hermano Eudoro también fue un gran político en la ciudad de Guayaquil y también tuvo su hermano médico. Y él siguió, Papalucho siguió, le gustó mucho esto de la radiotelegrafía y es así como comienza a conocer varias personas, porque él fue uno de los mejores en armar equipos y en manejar todo lo que era eso. Y ahí viene su primera aventura, que es la más bonita de todas, y yo decía, ¿cómo no? La familia no sabía, y fíjense que ya en la época, digamos, de toda la familia, de nietos grandes y de inclusive de muchos de mis tíos, no sabían que él había sido uno de los pioneros en conectar las Islas Galápagos con el continente. Gracias a esos conocimientos, gracias a personas que él conoció y que le recomendaron. Y una de las anécdotas que él me contaba en las entrevistas que le hacía, él me decía que cuando le ofrecen esta aventura para ir a Galápagos a armar unos equipos y a conectar con la ciudad de Guayaquil, para que haya la telegrafía, se va en un barco que alrededor dura como 8 días, el trayecto desde Guayaquil. Le dejan ahí y en principio le dijeron que le iban a ver en 6 meses, pero eso no sucedió así. Le fueron a ver después de un año. Y él tiene esa experiencia tan bonita de haber conectado las Islas Galápagos, construyó los equipos y posteriormente a esto tuvo grandes revelaciones que obviamente para la historia del Ecuador es súper grande porque en esa época las Islas Galápagos eran como refugios de los delincuentes, pues, y donde los piratas iban a repartirse los botines que hacían y donde, claro, ahí se llevaban las tortugas, las utilizaban como, según cuenta mi abuelito, como les mataban y comían esa carne o se las llevaban, pero las Islas Galápagos totalmente, digamos, primarias, ¿no? Entonces, ahí conoce a varias personas y entre ellas, bueno, él manifiesta que no le llegó a conocer a la baronesa, que tenemos esta historia de esta señora extranjera que trató de hacer un hotel, se hizo como una señora que mandaba en las islas y utilizaba a los esclavos para hacerles sus mandados y varias cosas que mi abuelito contaba. Él dice que no la conoció, pero que obviamente todas las personas que vivían allá le hablaban de ella, ¿no? Entonces, es una de las cosas tan bonitas de haber conversado con él y el trabajo tan lindo que hizo, tan profesional, tan técnico, como le había manifestado después de haber sido uno de los mejores alumnos de la filantrópica.
Esa es la parte más bonita. Bueno, posteriormente ya pasa a ser parte de lo que ahora conocemos como el Ministerio de Telecomunicaciones. Es parte importante él de toda esta historia. Y en este camino era contratado y requerido por muchos empresarios, amigos, que les ayudó a formar radios. Trabajó mucho tiempo en la embajada americana respecto a este tema de la telegrafía, y, y así fue transcurriendo su vida dentro de todas las modestias que él tenía, porque era una persona que si bien es cierto tuvo una gran trascendencia, él siempre fue muy modesto para transmitirla. Fue amigo de muchos políticos. Paul, antes de irnos a este tema central, ¿por qué no conversamos algo de cómo fue él como radio operador en Guayaquil? ¿Por qué él se fue también a la provincia del Oro en 1941 y qué Ah, hizo sí, sí, también sí. en Esmeraldas? Porque él era un hombre que le gustaba recorrer el Ecuador, era un investigador de las telecomunicaciones. Sí, y justamente por sus conocimientos era requerido, así como empezó desde muy temprana edad. Estamos hablando del año 34, cuando fue a las Islas Galápagos. Ya era uno de los pioneros de esta forma de construir los equipos, de hacer los equipos que permitían las comunicaciones. Entonces, es así que comienza a ser requerido por varias personas, y es cuando viaja a Machala. Es otra de las anécdotas que él me contaba. Viaja a Machala en pleno conflicto, pues en pleno conflicto con el Perú, y supuestamente a armar unos equipos, a arreglar unos equipos en la ciudad de Machala. Y él cuenta que justo fue la invasión peruana, ¿no? Entonces, en ese momento hay muchos aspectos que evidentemente me dijo, son temas tan difíciles de contar. Y me dice, yo quisiera que solo vaya ciertos fragmentos en el libro, no todo, pero claro, él vivió muchas cosas muy tristes, como cuando el ejército peruano entra a Machala, y obviamente a destrozar un montón de cosas, entre ellos las telecomunicaciones que eran fundamentales para este tipo de temas bélicos, ¿no es cierto? Entonces, él cuenta que se escondió, cuenta que vio muchas cosas muy graves, pero al final también tuvo después de que pasó todos estos eventos que los vivió, eh, tuvo que construir nuevamente esos transistores, restablecer comunicaciones, y ser testigo presencial de lo que realmente sucedió en el año 41, ¿no? Entonces, esas cosas a veces sobrepasan el tema de los libros de historia, porque una cosa es contar la historia desde cierto punto de vista y otra cosa es realmente vivirla, ¿no? Entonces, son regalos que nos ha dejado él. Luego de este evento, también, como usted lo señalaba, fue requerido en casi todo el Ecuador. Estuvo en el oriente, estuvo en la costa, particularmente también estuvo en Esmeraldas, en una tierra donde evidentemente no había nada, y es una tierra donde él puso su corazón, aparte de, obviamente, su Loja querida, Guayaquil, que fue donde conoció a mi abuelita, el gran amor de su vida. Pero Esmeraldas dijo, y yo sigo pensando lo mismo ahora, a pesar de esos momentos difíciles que vive esta provincia tan linda que es la provincia de Esmeraldas. Decía, esta provincia tiene que tener un tesoro tan grande, porque decía, nunca había estado en una provincia que durante casi todo el año hace un buen clima, es todo verde,
y él le cogió mucho cariño. De hecho, en el transcurso de su vida, luego dejó las telecomunicaciones, se dedicó a la agricultura y se compró una propiedad allá que la familia hasta ahora la tiene. Entonces, y hacer exactamente lo mismo, conectar, seguir en el tema de eh, conectar, formar equipos, construir equipos y conectar en base a la telegrafía a todas las ciudades del país. Paul, usted nos ha dado un breve resumen acerca de este paso, este proceso también que hizo su abuelo, el señor Luis Rivera Zúñiga, pero él decide ya regresar más o menos a finales de la década de los 40, decía don Héctor Cueva, el dueño de la radio La Voz del Valle, decía que le conoció a su abuelito como director o inspector general de inalámbricos en una Sí, institución de acá de la capital ecuatoriana. Pero él hablaba acerca también de la emisora central y decía que la emisora central era una de las estaciones, pero con un estatus y un respeto también de los oyentes bastante grande. Estaba leyendo su libro y usted manifestaba que conjuntamente con Lucho Calderón crearon la emisora central, que primero estaba por la 10 de agosto, donde es el Ban Ecuador, que antes era el Banco Nacional de Fomento. Cuéntenos sobre la correcto. creación de esta estación y por qué es importante recordar esta radio también que fue pionera, si se puede decir también no solamente en noticias, música, sino también en radioteatro. Sí, por supuesto. Mire que Lucho Calderón fue uno de sus grandes amigos, muchísimo. Él tuvo una amistad, creo que de 60 años, con él hasta sus últimos días y compañero de todas estas cosas, temas políticos, en el tema de la radio, él, como usted bien lo anota, también tuvo mucha participación en el tema de la creación de la emisora central. Entonces, en ese entonces era diferente, como ahora uno puede tener esos derechos de telecomunicaciones que ahora la ley lo establece. Evidentemente por sus conocimientos y porque él manejaba todo esto y por la formación que había tenido en la filantrópica, eh, tenía esa sensación de crear esta radio, que era una de las pioneras, y justo le pone emisora central porque en el dial estaba en el centro. Entonces, esa frecuencia era 1080 me parece que era, o no me acuerdo, ahorita se me va el dial exacto de la emisora central, pero era justo en el centro de la amplitud modulada. Entonces, crea la primera es justamente por el sector de la 10 de agosto y empieza esa radio que comienza a ser evidentemente musical. era, eh, la única radio que tenía un set para recibir a artistas. Las canciones eran en vivo, como usted bien lo anota, se hacía el radioteatro y él contaba que la gente era tan ingeniosa que cuando se hacía el radioteatro se inventaban las olas del mar, el viento con sonidos y con cosas muy sencillas como golpear una olla, como mover una hoja para simular el viento o una tormenta. Y lo más lindo era que la gente que les escuchaba imaginen y que comience a funcionar la imaginación que la radio le daba. Entonces, así es como nace la emisora central, una radio completamente cultural, una radio musical y evidentemente también en un momento se hizo política. Mi abuelito era velasquista, inclusive hay algunas fotos muy bonitas donde en su carrito, que había muy pocos en la ciudad, él hacía campaña con el megáfono que le había pedido Velasco Ibarra para hacer su campaña, que era un boca a boca, ¿no? Como todos conocemos, Velasco Ibarra era un orador de primera y él tenía esa frase tan bonita que decía, deme un balcón y seré presidente.
y obviamente como Quito era una ciudad pequeña, franciscana, entonces esa campaña era boca a boca, de persona a persona. Y la emisora central acogía muchísimos artistas, muchísimos comunicadores, Liana, que hoy por hoy son grandes empresarios y dueños de radios que fueron, digamos, inspirados, por llamarlo de alguna manera, por mi abuelo Luis Rivera, ¿no? Esa etapa quisiera hablar de la Recoleta, porque la mayoría de locutores, comunicadores, mismos oyentes se acuerdan que quedaba en un sitio especial de la Recoleta, justo frente al Ministerio de Defensa. Entonces, Correcto. ya queremos trasladarnos. Cuéntenos, esa fue la época de oro, tal vez, de la emisora central, tomando en cuenta de que hay recortes de prensa donde se publicaba también las obras de radioteatro dirigidas por un gran referente también de la comunicación ecuatoriana como es don Rafael Granja Estrella, porque usted manifestaba de que la radio central tenía también grandes locutores y grandes voces que han hecho, han dado luz al Ecuador, como por ejemplo ahí estuvo Jorge Palacios, el mismo Agustín Guevara Morillo, que fue la voz de Malboro en Ecuador, estuvo también Jorge el Chino Carrera, Gustavo Ceballos y muchas otras personas que hicieron mucho de esta radio, pero alguien especial que estuvo y pasó por esta emisora es el propietario de Estéreo Saracay, don Olger Velastegui, quien siempre cuenta como anécdota que gracias a su abuelo, él es propietario de la emisora de la radio Saracay, porque su abuelo, Correcto. como tenía una mirada ya y conocía mucho acerca de lo que iba a suceder en el país, él le había dicho, váyase para allá, pongámonos una emisora entre los dos, porque por ahí van a pasar las cuatro vías principales que van a unir el Ecuador. Cuéntenos sobre esta situación, cuéntenos sobre esta etapa y también esa mirada de proyección que tenía su abuelo. No, por supuesto. Una de las ventajas que él tuvo es que recorrió el país. Y uno dice, bueno, pues hoy por hoy quiero irme a Guayaquil, me puedo ir al oriente, me puedo ir a la costa ecuatoriana. Y aparentemente uno puede pensar que es fácil. En esa época no era fácil, no había buenos caminos. Y efectivamente, Olger Velastegui fue un gran amigo de mi abuelo, de Luis Rivera, de Papalucho, y también él muy interesado en las telecomunicaciones. Eh, Cuando mi abuelo pasa por este sector, y evidentemente, como ya lo había hecho por varias ocasiones, de varias formas, con un montón de anécdotas en cada uno de sus trayectos. Él dice, efectivamente le dice a Olger Velastegui, le dice, mira, esto de aquí va a tener un desarrollo muy importante porque es una vía, es un lugar central del país y forman y ya maquinan la idea de homologar una emisora central que hoy por hoy sigue siendo Radio Saracay. No me acuerdo el primer nombre que le habían puesto, don Olger se debe acordar, y evidentemente quien le ayuda a armar todo, los equipos, las transmisiones y toda la logística, por supuesto, es mi abuelo. Y obviamente él, hasta sus últimos días, siempre recordaba, decía, y siempre decía, póngame en Radio Saracay. eh, eh, Todo el tiempo que vivió en Esmeraldas era una de las radios que podía sintonizarla por allá en la Hacienda Monterrey, que le puso el nombre él, la Hacienda Monterrey, y siempre acordándose de su gran amigo Olger Velastegui. Y es así como forman la radio y jamás imaginando en esa época toda esa connotación que tuvo don Olger, porque obviamente eso sí es un patrimonio de él, una constancia de él y una virtud que creo que él tuvo de seguir manteniéndose como radiodifusor y ahora ser uno de los también legendarios y importantes comunicadores que tiene este país y que ha dejado la historia de las telecomunicaciones. Entonces, pero lo lindo que usted me dice es estos relatos de Gustavo Ceballos,
de Jorge, de Rafael Ganja Estrella, que lo recuerdan con mucho cariño porque les dio la oportunidad de estar atrás de un micrófono, de salir en esas épocas, estamos hablando de los años 60, eh, detrás de un micrófono, donde la radio era lo que podríamos imaginar, donde escuchar unas canciones de vivo, grandes artistas también, que hoy por hoy también son reconocidos de aquella época y evidentemente grandes empresarios como Jorge Verástegui. Entonces, esa semillita, mi abuelo, si me pregunta a mí, cuando yo le decía, ¿usted se da cuenta de todo lo que usted hizo? Y él me respondía, no, yo solo hice lo que mi corazón me dictó, porque nunca pidió nada a cambio, nunca pidió, y fíjese que con don Olger tuvo digamos que una separación no negativa, sino simplemente porque mi abuelito decidió dejar las telecomunicaciones y dedicarse a la agricultura, que realmente era su pasión. En la Hacienda Monterrey, usted verá en la carátula del libro Mi abuelo Cosa Seria, está la casa, y en esa casa es parecidísima a su casa cuando él vivió en Loja, en Rumichitán. Entonces, él tenía una afición por la agricultura que luego, ya vamos a entrar a ese tema también muy bonito, que también hizo mucha historia en Esmeraldas. Pero volviendo a esto de la Radio Central, evidentemente creo que fue pionero de muchísimos comunicadores que tuvieron muchos éxitos en Radio Espejo, en Radio Tarqui, en la radio de la Casa de la Cultura, en la misma Saracay, y personajes que ahora son íconos de la radiodifusión ecuatoriana. Claro que sí, Paul, pero algo pasó, hubo tal vez, no, nos estamos olvidando también de otro personaje que estuvo ahí, que después fue propietario de la nueva emisora central, que su abuelo por pedido de él le dijo, por favor, mantengamos la identidad de la estación, que es Carlos de Efraín Machado. Hablemos sobre Carlos de Efraín Machado también, porque si hablamos de la emisora central, si hablamos del ingeniero Luis Rivera Zúñiga, también debemos hablar de Carlos de Efraín Machado y la No, nueva por emisora supuesto. central. Sí, fíjese que esa historia es muy simpática porque, claro, Carlos de Efraín era un muchacho, que eso me contaba mi abuelito, que fue deportista, jugaba fútbol, le gustaba el fútbol. Ella empezó con los relatos, sin mal no me equivoco, creo que lo hacía en Radio Tarqui y ya tuvo una primera comunicación con mi abuelo. Incluso Carlos de Efraín era contemporáneo de uno de mis tíos, que algún rato habían estos encuentros deportivos y estas relaciones entre las radios y algún incidente, algún rato me contó mi tío Lucho que como en la previa también le contaba, sería muy interesante que hay ciertos detalles, por ejemplo, con Gustavo Ceballos, con Rafael Granja Estrella, con Jorge Palacios, con Héctor Cueva. Estas personas que son mis tíos, mi mamá, que también en una época de su vida trabajó en emisora central, pueden darnos detalles muy bonitos de anécdotas de aquella época que ojalá haya la oportunidad de contarle a toda la gente para que vea cómo realmente nació la radio en el Ecuador. Efectivamente, Carlos de Efraín, él era un apasionado del deporte, un apasionado de la radio y le gustaba mucho el micrófono, ¿no? Algunas veces mi abuelito le dio la oportunidad de estar en la emisora y una de las cosas importantes, como le decía antes, era una de las pocas emisoras que tenía ese set, que tenía un set y que tenía una logística para recibir artistas y todo. Y adicionalmente, en La Recoleta, donde era la casa de la familia Rivera Zúñiga, funcionaba la radio, y es cuando mi abuelito comienza a ir como tratando de dejar ese legado, que lamentablemente ninguno de mis tíos lo tomó y ahora decimos que creo que fue un error porque pudiera haber sido un legado no solo para ellos, sino para los nietos, que a algunos nos gusta mucho la comunicación. De hecho, eh,
soy uno de los que me gusta mucho esos temas, pero mi abuelito tomó la decisión con mi abuelita de vender la radio. Y un poco porque la vida de atender la radio, la vida política, la vida de todos sus compromisos, le separaba mucho de la familia. Y él era un hombre que tuvo 6 hijos y era un hombre de familia. Entonces tomaron la decisión con mi abuelita y efectivamente, ante la propuesta hecha por la esposa de Carlos de Efraín, que era la señora Juanita, me parece que así le conocían, eh, le cede la radio, le cede la radio y claro, le deja una cantidad de discos, le deja una cantidad de una logística. Evidentemente, en esa época también hubo un pequeño porque había que prender la radio todos los días. Y como ya había este legado que un poco no se fue dando de forma adecuada con sus hijos, él tomó la decisión. Y es cuando llega Carlos de Efraín Machado y mi abuelito le hace un pedido y le dice, lo único que te pido es que no le cambies el nombre, no le cambies, no pienses en otro nombre. Y ahí es cuando Carlos de Efraín accede a ese eh, pedido y le pone la nueva emisora central, que es la que todos conocimos, que también fue pionera con Carlos de Efraín, con Roberto Mar Machado, que ahora sigue siendo uno de los muy prestigiosos comunicadores, que era su hijo, y se dedican al tema deportivo. Y fíjese lo que es la vida, como que se repite la historia porque recordaremos que Carlos de Efraín empieza a ser un gran comunicador de la radio deportiva en el Ecuador y eso le permite llegar a ser concejal de Quito, alcalde encargado y con una trayectoria que prácticamente homologando a esa gran radio que fue la emisora central. Entonces, lamentablemente desconozco las razones por las cuales dejó de existir la nueva emisora central, pero a mí me da mucho gusto que los nietos y obviamente su hijo Roberto Mar, al cual le tengo mucho respeto, y a sus hijos, a sus nietos, que también tienen a hoy por hoy emisoras en FM que también están dedicados al deporte. Y fíjese, todo nace de un legado de don Luis Rivera Zúñiga Papalucho. Así es, eso nace de parte de él. Ahora hablemos ya, usted ya dio la previa, ¿no? De la Hacienda Monterrey, lo importante que fue para él, donde su abuelo también presidió la Asociación de Bananeros de Esmeraldas, además él ya cultivaba la palma africana, quizá fue la etapa más bonita que él tuvo. Por eso cuando él regresaba a Caquito, hasta el arquitecto Sixto Durán Ballén le dijo, Luis, por qué te has desaparecido? ¿Qué es de tu vida? Cuéntenos también sobre eso. No, esta época es ya luego de que él vende la emisora central. Claro, su pasión era la agricultura. Y fíjese que usted anotaba bien, mi abuelita Emma Solórzano Murrieta fue señorita Guayaquil. Ujú. Él le conoció en Guayaquil y obviamente con toda esta vida citadina, porque un tiempo vivieron en Guayaquil, después ya se radicaron todos en Quito, tenían una vida citadina. Y para mi abuelita fue algo muy fuerte el pasar de ser una señora donde tenía que estar asistiendo a cócteles, donde tenía un montón de temas sociales, a Campo. seguirle a su esposo, que decidieron dedicarse a la agricultura y cambiar radicalmente su vida. Fíjese que mi abuelito, dentro de sus grandes trabajos que tuvo, él trabajó muchísimo tiempo en la Embajada Americana y evidentemente todo lo que ello conllevaba. Se jubiló muy joven, si mal no me equivoco, a los 52 o 53 años y emprendió con el deseo de irse a la provincia que cautivó su corazón, que fue la provincia de Esmeraldas. Y ahí compra, luego de la venta de la radio,
unos años después, compra en los años 74, me parece 75, compra la Hacienda Monterrey, ubicada en el sector de Chinca, en el kilómetro 37 y medio, vía Esmeraldas, pasando Viche, y ahí su primera labor es eh, hacer una hacienda ganadera, que no le dura mucho, y emprende cuando hay el boom del banano. La provincia verde se vuelve bananera en los años 80 y él entra. Y con su liderazgo llega a ser presidente de la Asociación de Bananeros de Esmeraldas, y pasa un tiempo muy, muy bonito, de muchas cosas muy importantes. Me acuerdo, ya nosotros éramos, ya entre los 10 y 15 años, éramos como somos varios primos, íbamos siempre de vacaciones a la Hacienda Monterrey. Era bananera, él puso el funicular, había una hacienda que era enorme, que era de la familia Isaías, que era la hacienda Timbre, que ahora es un barrio enorme en Esmeraldas, donde esa provincia se convirtió en bananera. Posteriormente, en los años 90, 91, vino una enfermedad muy grave que se llama la cigatoca, que le cae a toda la provincia. El gobierno ya no fumigaba, ya no les dio el apoyo, y todo el banano en la provincia de Esmeraldas se viene abajo. Y como él era un visionario, mientras sembraba banano, también sembró palma africana. Entonces se cae el banano y él empieza a ser un productor de palma africana. Y evidentemente, con mi abuelita ahí, que cambió, como ella decía, ¿no? Muy coloquialmente decía, cambié mis amigas del poquino, que en ese tiempo ella le gustaba jugar mucho poquino. Dice, cambié mis amigas del poquino por las gallinitas, los caballitos, las vaquitas. Y evidentemente, como mi abuelo era un hombre extremadamente familiar, toda la familia viajábamos, los 6 hijos, los primos, que éramos como 18, siempre estábamos juntos en vacaciones, y fue una época muy bonita. Y él toda la vida, Liana, toda la vida, un señor que trabajó, al igual que sembró la palma africana, también sembró ahora en esa época cacao, y tenía esas visiones de siempre ser productivo. Eh, Tomamos la decisión de un día, un fin de año. Esto también es muy bonito, esta anécdota es muy bonita porque él comienza a contarnos ciertas cosas de su vida, y ahí es cuando a mí se me prende el foco y digo, no, esto no se puede quedar así, él tiene que contarnos la historia. Y un fin de año, un 31 de diciembre, todos alrededor de la mesa nos quedamos unas 3 o 4 horas escuchándole de sus anécdotas, y ahí es cuando nace la idea de escribir todo el libro y todas estas anécdotas que hemos conversado, pero rescatando que él tenía y tuvo grandes puestos importantes en este país, grandes amistades como el arquitecto Sisto Durán Ballén, que lo reconoció inmediatamente cuando yo le hice la invitación para que asista al lanzamiento del libro, de mi libro, Mi abuelo Cosa Seria, y que era un homenaje en vida a él. Y él decía, claro, el arquitecto, que en paz descanse, cuya familia tengo el gusto de conocer, de un gran amigo, su hijo, Jorgito Durán Ballén, que es un gran amigo. eh, y cuando el arquitecto, y fui a dejarle la invitación, yo personalmente me dijo, cómo me voy a olvidar de quien me ayudó con las telecomunicaciones? Continuamos con este diálogo con el doctor Paul Andrade Rivera. Él es autor del libro Mi abuelo, cosa seria, donde trata también sobre la biografía y trayectoria de su abuelo, el conocido radiodifusor lojano Luis Rivera Zúñiga. Con él estamos dialogando sobre su trayectoria. Paul, nos quedamos en la parte que usted nos comentaba acerca de la invitación que le estaba haciendo al arquitecto Sixto Durán Ballén, cuando usted le dijo, arquitecto, quiero que nos acompañe para el lanzamiento del libro de mi abuelo. Cuéntenos de esa etapa.
Por supuesto, él acogió y recordó a mi abuelo, y a don Luis Rivera, con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto por todo lo que él había hecho junto con mi abuelito. eh, Tener y recordar que fíjese, cuando él iba a hacer estas telecomunicaciones, cuando conoció la provincia de Esmeraldas, lo hizo por barco, desde Guayaquil a Esmeraldas. Como le decía hace un momento, recorrer el país no es como ahora, ahí era muy complicado. Habían varias formas, inclusive a caballo en momentos para ciertas provincias. Entonces el arquitecto le recordó con mucho cariño y evidentemente con mucho respeto por todo lo que él había hecho en la radiotelegrafía del Ecuador. Incluso recordaba también que por el año 47 más o menos ya operaba la HCJB, la Voz de los Andes, que también fue otra de las radios pioneras y conjunto con Radio Quito, que mi abuelo obviamente en la entrevista nos decía que eran los propietarios de Diario El Comercio, quienes formaron la Radio Quito. Entonces, eh, don Sixto también recordaba y que obviamente está dentro de los relatos que pudimos sacarle a mi abuelito, que grandes artistas, como le había dicho hace un tiempo, grandes artistas pasaron por la radio emisora central, como Carlota Jaramillo, como los Benítez y Valencia, como Carmencita Páez, con Huberto Santa Cruz, que tuve la oportunidad de conocer a su hijo, una gran persona, y así, o sea, son temas que uno a veces se retrotrae en el tiempo y dice que es impresionante ese bagaje de situaciones que pasaron desde los años 40, los 50, los 60 y los 70 hasta cuando ya no tuvo la emisora central. Y volviendo al capítulo del arquitecto, decía que él fue lo que equivale ahora a un gran ministro de telecomunicaciones, por todo lo que él hizo por el país y conectó. Entonces, son cosas que a toda la familia nos llena de orgullo. Mi abuelo, que ahora descansa en paz junto a mi abuelita, creo que nos bendice cada día y nosotros somos orgullosos de lo que él nos dejó, su legado, tanto de honestidad, de humildad, de trabajo, porque le contaba que luego de que se dedicó a la agricultura, terminó sus días siempre siendo productivo, gracias a Dios, siempre con su cabecita funcionándole siempre y siempre aconsejándonos que siempre hay que hacer las cosas bien, que siempre hay que dedicarlas y siempre hay que ser gratos en la vida. Entonces, yo creo que mi abuelo Cosa Serio es un homenaje a eso, es un homenaje a él, es un homenaje a todas las personas que también han pasado por este país y que son como esos héroes ocultos que nunca salieron. Porque atrás de mucha gente como el arquitecto Sixto Durán Ballén, no solo mi abuelo, entiendo que deben haber muchísimas personas más que en su momento lo hicieron brillar como ministro de Telecomunicaciones de él, como alcalde y obviamente como presidente de la República. Entonces, son temas que a la familia le llenan de mucho orgullo y escucharle a usted que hay personas que lo recuerdan con mucho cariño, como Olger Velastegui, la Pepe Borges. anécdota con Lucho Pepe Borja, Lucho Calderón, que en los años 40 fueron los que mi abuelito contaba que hicieron la sociedad con él para construir la emisora y tantas anécdotas que tienen con ellos. Entonces, que usted les haya entrevistado, que usted se haya como brillante periodista e investigadora, eh, tener esta lucidez y esta gran idea de tener estas voces de la radio ecuatoriana me parece magnífico y sobre todo
recordar a muchos que aún todavía viven de su primera voz, de su primera boca, todo lo que ha sido la radiodifusión en el Ecuador, lo cual permítame felicitarle, Liana, porque eso es algo que ojalá se pueda seguir replicando y no solo en ahora en su canal de internet, sino que también esto trascienda a, a muchas personas por varios medios de comunicación, porque es importante que la gente conozca esa historia y hacerlo a través suyo también es muy importante. Entonces, creo que la historia de Luis Rivera es un homenaje a lo que son las telecomunicaciones ahora. Él jamás se hubiera imaginado que cuando nos explicaba a todos los hijos y las nietas qué era la chispa, por qué recordarán que nosotros decimos, uy, es de esa época de la chispa. ¿De dónde sale todo esto? De esa primer impulso que se daba para las telecomunicaciones que se llamaba la chispa, y él nos explicaba por qué era la amplitud modulada, por qué era la frecuencia modulada. Él era un docto en todos estos temas y que ahora, fíjese, hoy mismo estamos en una entrevista telemática con unas visiones totalmente impresionantes. En esa época él decía que jamás imaginó irse a Galápagos y conectar las islas Galápagos para que haya comunicación. Él me contaba de ministerios, del Banco Central, de comunicaciones de la Contraloría General del Estado a nivel nacional, en todo el ámbito público, y que ahora solo con hacer un clic estemos comunicados es algo impresionante. Para él era como novedoso, era su hobby también, pero así ha sido la evolución de todo lo que significa las telecomunicaciones, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. ¿Qué significa el ingeniero Luis Rivera Zúñiga en la radiodifusión ecuatoriana, tomando en cuenta de que si se habla de muchas ciudades, de muchas emisoras, de muchas cosas, él estuvo presente ahí, como por ejemplo también como fue propietario de la emisora central, ¿no? Que tenía sus transmisores en esa época en el Ichimbía. Imagínese el Ichimbía como que era un poco lejano en esa época y ahora tan cercano. Bueno, por supuesto, como lo iniciamos diciendo, es un ícono de la radiodifusión en el Ecuador. Su humildad, su forma de ser, no hizo que esto se haga público como debió haber sido en su momento. Eh, y a él recuerdo frases que me decía mientras yo escribía y le iba diciendo, eh, producto de lo que él me contaba y producto de un poco haciendo un enlace entre lo que él vivió y la historia que iba pasando en el país. Le recordaba lo que pasó en el año 41 y él justo decía, fíjese que a su visión, él decía, al Ecuador nadie le paraba bola, llamarlo de alguna manera, nadie le hacía caso porque estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y ahí la gente iba poniendo, de acuerdo cómo iban llegando las noticias en los tiempos, iban poniendo los tachuelitas cuando iba el ejército alemán, iba conquistando los diversos países en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una de las cosas que él dice, claro, lo que estaba pasando en Machala, en la invasión del Perú, no fue tan difundida como debió haberlo hecho. Entonces, creo que ante su pregunta, yo creo que él es un ícono de esos héroes escondidos. Y como le contaba hace un rato, él me decía, hijito, o como él me decía, capitán, me decía, capitán, ¿para qué estás haciendo esto? O sea, creo que estás perdiendo el tiempo. Y yo en mi contestación le decía, no, no estoy perdiendo, creo que es el tiempo mejor invertido de mi vida. Y lo ratifico ahora que ya han pasado 8 años de su muerte y hoy se lo digo, y seguramente que me está escuchando en el cielo, digo, es el tiempo mejor invertido, porque fíjese que gracias a eso la radiodifusión en el Ecuador se dio gracias a sus grandes ejecutorias de construcción de equipos, como usted bien lo anotaba, irse a Lechimbía, que hoy parece muy fácil, pero en esa época era tan complicado, y a pie.
y revisando cada una de las líneas que se llamaban en ese entonces, como él nos decía, para ver en dónde se cortó la comunicación, por qué la radio dejó de funcionar, hubo un corte y había y él se iba con mis tíos, con mi tío Carlos o con mi tío Lucho, se iba recorriendo para buscar exactamente qué pasó. Un poste se cayó, el viento hizo de las suyas y dañó la línea, llegar a los equipos, ver las antenas. Entonces todo eso era un gran trabajo que él lo hizo y por eso se hizo merecedor a que le lleven a todas las partes del país a construir equipos, a conectar y como le decía yo, cuando él conoció la provincia de Esmeraldas, lo hizo a través de igualmente de pedidos de entidades o funcionarios de gobierno que le decían, a ver, queremos que Esmeraldas también esté conectado y tenía que viajar por barco desde el puerto de Guayaquil al puerto de Esmeraldas y así sucesivamente. Entonces yo creo que él es una de las personas con mucho, como muchos ahora radiodifusores conocidos que tienen ahora la suerte de todavía tener radios. En AM muy poco, en Ujú. AM muy poco, pero yo creo que también en frecuencia modulada creo que hay grandes comunicadores que también tienen historia y que ojalá esa historia nunca se quede en el olvido. Ojalá la familia de don Olger Velastegui también cuente su historia y que en esa historia también esté mi abuelo Cosa Seria como es Luis Rivera y que sea parte de lo que significa las comunicaciones en el Ecuador. Entonces, como le decía yo, no solo mi familia, sino creo que todo el país le debemos mucho a Luis Rivera y por supuesto hay que darse a conocer. Y yo creo que hay una frase muy bonita que también le gustaba mucho, que decía, gratitud es un deber noble y grato, por eso el hombre ingrato es un monstruo que da horror. Y es justo ahora que vivimos en estos momentos tan difíciles, tan complicados, creo que esos valores, estas cosas hay que resaltarlas y tener estos ejemplos de vida es muy importante para los jóvenes, para la sociedad y recordarlo siempre es muy gratificante para que vean todas las personas que ahora hacen radiodifusión, sepan que es una responsabilidad muy grande y que sigan manteniendo esas místicas que lo único que podemos pedir es que con honestidad y con trabajo comunicar es un deber que debemos entender todos los ciudadanos que es una gran responsabilidad, sobre todo ustedes que están detrás de esas pantallas y que llegan a muchísima gente que de pronto ni siquiera saben qué podían ocasionar. Como mi abuelito también contaba, decía que cuando hacía las radionovelas, caminaba por las calles y claro, la gente venía con mucha, con mucha preocupación a decirle cómo hicieron eso, qué pasó, porque nuestra mente se imaginó un montón de cosas. Eso era la radiodifusión. Y creo que esas cosas no han cambiado. Estar atrás de un micrófono creo que es muy importante y creo que este mensaje que él dio tiene que trascender al máximo y generar esa responsabilidad que creo que muchos de los comunicadores como usted las tienen. Y ahora sí vamos a esta pregunta que ya le llega a usted. Para Paul Andrade Rivera, autor, escritor, quien le hizo la entrevista, muchos diálogos, muchas conversaciones, muchas anécdotas, quizá risas o tal vez llantos en otras ocasiones, y autor de este hermoso libro que se llama Mi abuelo, cosa seria, que pude leerlo, pude plasmarlo y sobre todo vivir a través de lo que usted escribió, lo que también vivió su abuelo, ¿no? Parte de la historia de su abuelo. ¿Qué significa para usted Luis Rivera Zúñiga, el pionero de la radiodifusión ecuatoriana? Bueno, esa es una pregunta que necesitaría varios programas para contestarle, Liana, pero definitivamente, y como Paula Andrade, yo creo, yo le debo tanto a mi abuelo, le debo ser eh, el tema de cuando uno da su palabra es sagrada. eh, Él fue así cuando dio su palabra de vender la Radio Central
ya la dio. En un momento dado eh, tuvo voces que le dijeron, parece que no lo hagas, que no es una buena decisión, y él se mantuvo, dijo, ya di mi palabra y eso se cumple. De igual forma, cuando ya yo abogado, él tenía una propiedad en Esmeraldas y la vendió en un precio para él bueno. En la realidad no era buen precio para él. Para los que compraron, por supuesto, y era en el sector muy cotizado en Esmeraldas, que es el sector de Las Palmas. Y cuando yo le dije, Papalucho, creo que hay que ajustar el precio porque no está bien. Y me digo, mijito, yo ya di mi palabra y eso se cumple. Entonces, son legados tan grandes de trabajo, de honestidad y, como él decía, siempre hacer las cosas bien, siempre ser servicial. Gracias a eso, toda mi familia somos serviciales y ya pertenezco como 30 años al Club de Leones. Hacemos mucha obra social y yo creo que esos legados son exclusivamente que a uno le imponen. Ver cómo cuando él deja la radiodifusión después de todas estas formaciones, de todas estas radios que hemos conversado, y luego pasa a su vida de agricultor, donde también tenía todos sus operarios, tenía todos sus trabajadores. Y cuando él llega a Esmeraldas, iban los trabajadores, decía, don Lucho, tráigame porque era en esa época también era un lugar bastante despoblado y había gente que no tenía refrigeradora, que no tenía cocina. Y mi abuelito con su camioncito, con su camionetita, cuando viajaba a Quito, iba llevando la cocina, la refrigeradora y les iba dando a los trabajadores y les iba descontando de su sueldo. Y creo que nunca llegó a que le paguen todo, porque siempre llegaba un momento en que les decía, ya no, ya está pagado. Y mentira, simplemente él cogía y les decía, les traía, les empezaba a descontar de los sueldos, les decía, hay que ser cumplidos, los trabajadores eh, le agradecían mucho. Tan es así que en el pueblo de Viche, que es un pueblo de la provincia de Esmeraldas, 5 minutos antes de llegar a la hacienda, había un señor que tenía una cocinita que se llamaba Don Vale y que mi abuelito le dio la refrigeradora, le dio un congelador, y ahora usted pasa por ahí y tiene su gran comedor que se llama Don Vale. Lo recuerdan con mucho cariño, lo recuerdan con mucho cariño porque también hizo historia ya en ese sector de cuando formó la Hacienda Monterrey. Entonces, para mí es un legado de mucha responsabilidad y de mucho orgullo, por supuesto, y de muchas enseñanzas. Él ahorita estaba viendo y en la parte final del libro y eh, él decía que, le voy a leer textualmente lo que él me pidió, decía, no se olviden de decir que soy uno de los pocos que ha vivido en dos siglos distintos. Y él decía, y otro de los legados más importantes que ya dejaba directamente a la familia, ¿no? Decía, lo único que les puedo decir es que la familia es lo más hermoso que puede tener un ser humano. Y yo creo que eso también fue un legado de él y de mi abuelita que nos dejó a todos. La familia Rivera Solórzano hoy por hoy es una familia muy unida. Ya los nietos han tenido hijos. Hubieron personas como mi hija Daniela y mi hijo Paul Sebastián, que tuvieron la suerte de compartir con él, la suerte de estar en el homenaje en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entregándole el primer libro que se imprimió y como él varios bisnietos. Entonces yo creo que ese legado es lo más grande que pudimos haber tenido, donde la honestidad y el trabajo creo que es lo más importante que él nos dejó. Paul,
Con esas palabras yo quiero agradecerle a usted, sobre todo por esa apertura que tuvo desde el inicio para hablar sobre la trayectoria de un gran personaje de la radio como es el ingeniero Luis Rivera Zúñiga. Le agradezco a usted y le felicito a usted porque pudo plasmar en un libro las palabras, los sentimientos, las emociones y todo lo que hizo su abuelo en beneficio de la radiodifusión ecuatoriana. Yo quiero agradecerle por eso. Sí, muchas gracias, Liana, a usted por ese gran trabajo que está haciendo. Ojalá todos estos personajes que hemos mencionado tengan esa apertura de compartir estas experiencias. Yo el mensaje que les dejo a sus familias, y no solo a de ellos, a los que puedan escuchar, tengan esa prolijidad de escuchar las memorias de sus abuelos, de sus papás, que no se queden en el olvido porque a veces ellos, por su forma de ser, no las cuentan. Yo quería para finalizar solo leerles lo último que él manifiesta que yo le pregunto, le digo, ¿algún arrepentimiento? Y Papalucho responde, ninguno. No soy un hombre perfecto y muchas veces me he equivocado, pero al menos a sabiendas jamás le he causado daño a nadie. Y si alguna vez he podido ayudar a alguien, jamás he dudado de hacerlo. Mis errores han sido de buena fe. Créanme que arrepentimientos no tengo. ¿Qué mensaje le dejaría a la familia? Le pregunto. Y él responde, que luchen para que triunfen en la vida, que si alguna vez fracasan, se vuelvan a levantar y sigan peleando, que jamás se den por vencidos. También quisiera pedirles a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, que pase lo que pase, mantengan la unión familiar, por favor. Es lo más importante. Así termina la entrevista con mi abuelo, que yo creo que el título no lo puede escribir más como cosa seria. Así es que, Liana, le agradezco mucho, le invito a que no se rinda, a que siga adelante, qué linda iniciativa, y ojalá podamos tener la oportunidad de volvernos a comunicar, ahora sí, porque yo soy un protagonista un poco medio indirecto, a pesar de que la entrevista fue directa con mi abuelito, pero todavía están mis tíos que ellos también podrán hablar de Olger Velastegui, de Gustavo Ceballos, de Luchito Calderón, de Héctor Cueva, etcétera, del mismo Carlos de Efraín, que es tema de vivenciales directos de lo que fue la vida de Luis Rivera y de todo lo que él hizo en en la radiocomunicación del Ecuador y de la formación de la emisora central. Muchas gracias, Paul, por esas palabras. Le agradezco mucho y espero que este libro también sea parte fundamental de la historia de la radiodifusión ecuatoriana, porque primero habla de cómo nació su abuelo en Loja y todo lo demás, pero va narrando y su acercamiento también con la radio y con las telecomunicaciones del país. Muchas gracias, Paul, por su apertura. Muchas gracias a usted y un saludo cordial a todos los que le miran y le escuchan. En este día hemos conversado, hemos dialogado con el doctor Paul Andrade Rivera. Él es el autor del libro Mi abuelo, cosa seria, donde narra la biografía de un gran referente de la radiodifusión ecuatoriana. Estamos hablando del ingeniero Luis Rivera Zúñiga. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. En este momento vamos a conocer los criterios de los locutores y técnicos que pasaron por la emisora central cuando estaba ubicada en La Recoleta. Iniciamos con las palabras de Olger Velastegui Domínguez, fundador y propietario de Estéreo Saracay de Santo Domingo de los Áchilas. Un señor, un funcionario de gobierno, me dijo, oye, haz alguna cosa, una oportunidad que se presenta en que se va a ir a una ciudad en una montaña, en una selva. Y por esa ciudad van a pasar las 4 carreteras más importantes del Ecuador. Santo Domingo va a ser el centro que vaya a Guayaquil, una carretera. De Santo Domingo, la carretera hacia Quito. De Santo Domingo, la carretera hacia Esmeraldas y
otra carretera, la carretera a Manta. De manera que aquí está el futuro, aquí está el porvenir. El momento es propicio. Aquí tienes que estudiar algunos años para graduarte. En cambio, aquí lo que tú conoces vas a aplicar aquí en esta oportunidad. Te aconsejo que vayas allá. Con ese consejo yo me fui a Santo Domingo y entonces allí era montañoso efectivamente y recién estaban llegando la maquinaria de las compañías que traían a construir las carreteras que había anunciado. Y había un gran movimiento, necesitaban todo ahí en Santo Domingo y yo llegué con el fin de poner la radio ahí. Era selva, que no había nada. No había de qué agarrarse para la acción publicitaria, para el financiamiento, pero por ahí la gente muy buena, amable, cordial. Así que hablé, efectivamente me dieron la oportunidad de que yo tenga un crédito y con eso pude poner una radio. Fue al principio, puse la radio, fue una locura, pero todavía no había servicio eléctrico, era con motor, pero la gente era amable y pagaba la publicidad que yo hacía. Les gustaba mucho los mensajes musicales al papá, a la mamá, día del padre, de la madre, las fiestas así de ese tipo. Entonces yo me adapté al medio, al ambiente. Y bueno, y seguía llegando gente, pero en grandes cantidades, a poblar Santo Domingo de los Dorados, porque vieron que era una zona maravillosa, una zona que tenía esa facilidad de comunicarse con otros, facilidad durísimo, pero por el momento, pero ya con las obras terminadas se hace fácil, lógicamente. Ya se contrataron las obras con la compañía Inca, con las compañías, bueno, unas 4 o 5 compañías, y se pusieron a trabajar las carreteras. Comenzó la cantidad de gente a llegar y con el anuncio que se hacía por la radio, que llegaron a Santo Domingo de los Dorados, dentro de la localidad ecuatoriana. Bueno, Santo Domingo de los Dorados en el corazón del Ecuador y en fin. Y bueno, se daba a conocer lo que era una zona de gran... Y ya habían contratado las diferentes compañías, habían contratado ya a los trabajadores y de esta manera pues se agilitó y se pudo hacer una labor maravillosa en cuanto a la colonización. Es el momento de conocer el comentario y criterio del técnico y sonidista Pepe Borja Bedoya. Al ingeniero Luis Rivera Zúñiga lo conocí en el año 1959, gerente propietario de Radio Central y Grabaciones Audio Voz. Funcionaba frente al Parque de la Recoleta en el pasaje Miranda. Por casualidad, un cierto día, Lilianita, pasé por la Recoleta y me llamó la atención un letrero que decía Radio Central. Entré a la casa en la que funcionaba y salió el ingeniero Rivera. Me puse a sus órdenes y le solicitaba un trabajito de audio para el Control Master. Ese mismo día, enseguida, me aceptó el ingeniero Rivera para que trabaje al día siguiente en esta radio. Laboré en 2 turnos, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Había en este horario el noticiero del mediodía y el programa de deportes que lo iniciaba con el ingeniero Raúl Rada y Casa, que yo personalmente los conocí a estas personas que le estoy indicándole. Trabajaba también Luis Valdión, Raúl Estés, comerciales, y el otro turno era a las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Había programas románticos en el que daba inicio y reclamaban poemas y ponía música romántica. Conducía el señor Luis Ceballos. Paralelamente yo trabajaba en otras radios como Radio Javier, Metropolitana y Espejo. En Radio Central conocí a Olger Velastegui, quien era locutor de los distintos programas que tenía la Radio Central. El señor Luis Rivera Zúñiga trabajaba en el Banco de Fomento y dirigía su radio.
En Radio Central trabajé con el señor Eduardo Granja Estrella, que arrendó un espacio en la radio para poner un programa cultural. Luis Rivera Zúñiga era una persona muy querida por el personal de la radio. Personal de la Radio Central, tuvimos una gran amistad con el señor ingeniero Rivera hasta que estuve en la radio. Usted fue a la emisora central, creo que cuando estaba en La Recoleta, ¿verdad? Sí, cómo no. Ahí estuvo, era el gerente el ingeniero Luis Rivera Zúñiga. Ahí tuve la oportunidad de ser amigo de Olger Velastegui Domínguez, el gerente propietario de Radio Saracay. Y él habla mucho también del ingeniero Rivera, que él es parte fundamental también para que él se haya ido a Santo Domingo de los Colorados. ¿Cómo no? Porque con él trabajamos un par de meses. Le digo sinceramente, compartíamos un bocadito en el almuerzo, compartíamos otro bocadito en la merienda, y entonces él iba a descansar, a dormir en alguna pensión que teníamos, pero teníamos una pobreza bastante grande, y así nos mantuvimos con Olger Velastegui Domínguez. Entonces llevamos unos cuantos meses trabajando en la Radio Central, que funcionaba en La Recoleta, y como le manifiesto, era con el ingeniero Luis Rivera Zúñiga. De ahí pasé yo a formar parte de la Radio Democracia, de la Radio Católica, que también pertenecía yo para allá. ¿Cómo era el señor Olger Velastegui? ¿Podría usted comentarnos? Usted cuenta esa etapa de inicios, ¿no? De todos en esta actividad periodística, profesional y también de la comunicación. ¿Cómo era él, tomando en cuenta de que él era un estudiante de medicina, que había estudiado medicina en el puerto principal y vino acá también a la capital ecuatoriana a probar suerte y estuvo en la emisora central? Verá, hay algo lindo, algo bonito, inolvidable. Me hace recordar la forma que nos tratamos con Olger Velastegui Domínguez, la forma de llevarnos con él en esos meses que tuvimos de amistad. Y yo le llevé a trabajar a la Radio Central. Hablé con el ingeniero Zúñiga y le dije, aquí tengo un gran amigo que se llama Olger Velastegui. Y entró a trabajar allá a la radio como locutor, Olger Velastegui. Yo era sonidista. Empezábamos las novelas que incursionaban por primera vez en la capital. Ese tipo de novelas se realizaban con un orgullo de decirlo, Liliana, de que no empezaban todavía ninguna radio a incursionar en novelas, como fue. Nosotros empezamos en emisora central con Olger Velastegui, un tipo muy capaz, un tipo cariñoso, respetuoso, y nos llevamos tan bien. Y eso es lo que yo le he tratado de hablar con él, ponerme a las órdenes nuevamente y decirle, yo soy Pepe Borja, tu sonidista que era en la Radio Central. ¿Y dónde le conoció, pues, usted a don Olger Velastegui? ¿Cómo fue esa amistad? Porque yo empecé a trabajar en la Radio Central con el ingeniero Zúñiga, que le manifiesto, y apareció por ahí un señor, un jovencito igual que yo, hace años atrás, y me dice, yo soy Olger Velastegui Domínguez, quisiera trabajar aquí en la Radio Central. ¿Cómo no? Le digo, señor, estamos necesitando ahorita locutores para que se empiece a ambientarse, venga para acá, y le presenté al ingeniero Zúñiga. Allí empezamos los dos a trabajar, y él era locutor, yo era sonidista, hasta que pasó el tiempo, nos distanciamos, nos separamos, él pasó a incursionarse en la radio Saracay, y yo empecé a trabajar en otras radios de aquí en la capital. Jorge Suárez Ibarra, ya fallecido, comentó sobre la emisora central en una entrevista realizada en el 2016. ¿Usted se imaginó que iba a llegar a ser la voz en off de uno de los canales más sintonizados, de uno de los canales que tienen más trayectoria aquí en el país, tomando en cuenta de que usted comenzó en la emisora central? Pero un poquito antes estuvimos con otras personalidades. Hoy digo, disculpen por lo de personalidades de la radio, como Agustín Guevara Morillo, el Jorge Chino Carrera, que en paz descanse, y otras personas en Radio Marañón, de la licenciada Ligia Wilches. Era una radio pequeñita que por circunstancias nos conocimos de un lugar y vamos a la radio. ¿Qué año era eso? ¿Qué le cuento? 69, más o menos, sí. Y fuimos a trabajar ahí, y esa radio era frente al comercio en la Chile. En segunda piso era una radio. ¿Y qué hacíamos? El Jorge Chino Carrera ya estaba trabajando ahí, y nosotros fuimos
a aprender prácticamente, ¿no? Empezaban los concursos y nosotros participábamos en los concursos más que locutar. Pero la licenciada me dio oportunidad, me dijo, no, usted tiene que venir acá. Entonces empecé a locutar en la radio, a presentar los programas de música ecuatoriana que transmitía en esa época la Radio Marañón. De allí nos hicimos ya grandes amigos con otras personas y fuimos a trabajar en emisora central, que era frente al Ministerio de Defensa. Y estábamos igual con Agustín Guevara, con Germán Carvajal, con otras personas que trabajaban ahí, y ya hicimos ya una programación seria, ¿no? Yo en la mañana tenía mi programa Buenos Días Ecuador, que eran noticias, y leíamos de la prensa, teníamos que hacer algunas cosas, de vez en cuando salíamos a recoger alguna información y tratábamos de pasarle en vivo. O eran los primeros pininos dentro de la radio. El reconocido locutor de radio y televisión Gustavo Ceballos Velázquez, ya fallecido, también laboró en la nueva emisora central. Como Germán Carvajal, también fue parte del curso, pero él ya era locutor profesional. Él estaba ya locutando en HCJB y también trabajaba en las tardes en un programa en Radio Central. Tenía el identificativo de Radio Central y Grabaciones Audiobox. ¿Por qué? Porque era en la única radio donde se imprimían discos de publicidad. O sea, se grababa, el ingeniero Rivera tenía un aparato para prensar discos. Entonces, ahí se hacían cuñas en disco, en acetato. Por eso se llamaba así. Y ahí conocí a mucha gente, al Germán, al Jorge Suárez, al Vico Flores, al Mario Moya, Jorge Paucar, Eduardo Rodríguez también pasaba por ahí de vez en cuando. Creo que San Félix también fue por ahí. Pero yo era simplemente una persona que iba a estar con ellos. Yo no trabajaba. Trabajé un tiempo, no mucho, porque ya la radio después el ingeniero Rivera le vendió. Primero le arrendó a la mamá de Eduardo Loza. Ellos trabajaban en Radio Metropolitana. Y luego, pues, nos vendió a nosotros. A nosotros nos vendió barato. Pero, y nosotros hasta festejamos. Y resulta que de la noche a la mañana apareció Carlos Efraín Machado, le puso más dinero y se fue a la radio donde Machado. Y nos quedamos nosotros mirándonos porque la emoción que teníamos era de que íbamos a tener radio. Ahí también nos ayudaron 2 hijos que tenía el ingeniero Rivera, que eran nuestros grandes amigos. Pero no se dio. Y ahí fueron los primeros pininos comerciales, por decirlo así, en Radio Central. Yo también la experimenté cuando yo ya era locutor. Había aspirantes y los aspirantes iban a la radio a mirar, a escuchar y decir cómo es esto, etcétera, etcétera. Yo también empecé así. Ahora, yo no trabajé mucho en Radio Atahualpa precisamente por mis estudios. Yo estaba allá en el colegio y en mi casa se opusieron. Entonces yo trabajé como 3, 4 meses en el noticiero, que es lo único que hacía. Pero eso me sirvió para perfeccionar mi dicción, la vocalización, la entonación. Todas esas cosas lo puse en práctica y claro, yo sentí que me había superado. Resulta que una noche, en las noches de bohemias de las radios, que era parte fundamental de la misma profesión, porque todo el mundo se reunía con los artistas que iban a la radio, etcétera, y había por ahí unos traguitos, etcétera, etcétera, hasta cuando el personal de la Radio Central dice, nos vamos a otro lado y tú quédate aquí en la radio, tú ya sabes manejar, solamente tienes que decir la hora, que había un auspiciante. Yo para mí, chévere, porque yo ya trabajaba con ellos, les ayudaba a pasar discos, les daba comprando los tabacos, etcétera, etcétera. Es que era un jovencito, flaquito, todo una vaina, ¿no? Me puse a trabajar, era más o menos como las 9 de la noche. Llegó el momento de dar la hora. Yo nunca había hablado en Radio Central. Llegó el momento, di la hora y pasó. Yo no le conocía tampoco al dueño. La radio quedaba en la plazoleta de la Recoleta, en una esquina de un pasaje. Primero y segundo piso lo usaba la familia del ingeniero Rivera. Y el tercer piso era la radio, una radio muy bien instalada. Tenía 2 estudios de producción, tenía escenario, fonoplatea. Bueno, era muy bien hecha.
Entonces le veo que se aparece, me quedé asustado, digo, me dice, ¿quién eres tú? Le digo, soy tal persona, ¿y qué haces tú aquí? Le digo, sabe que los compañeros se fueron y me dejaron. ¿Cómo así se fueron? Le digo, no, me dijeron que ya regresaban hasta mientras yo estoy poniendo música y me dijeron que de la hora. Muy bien, dice, ok, mañana quiero hablar contigo. Pasó, ellos llegaron, yo les comenté, pero lo que pasa es que el ingeniero Rivera era un hombre muy bueno, era un hombre de buen corazón, nos sabía entender a nosotros, nos llevábamos bien, ya luego trabajando, ¿no? No había para pagar por lo que se demoraban los clientes, pero él no era problema, ni nosotros para él, ni él para nosotros. Bueno, entonces al otro día me dijo que había estado bien, le escaló las orejas a los que me habían abandonado y me dijo que venga a trabajar los fines de semana. Así empecé en Radio Central. Bueno, ahí tuve el gusto de conocer lo que es la vida. Ahora es profesor en la Universidad de Guayaquil, señor de apellido Cisneros, pero era una voz muy bonita. Y resulta que cuando fui a dar una charla en taller en la Universidad de Guayaquil, ahí le encontré de profesor de radio, digamos de profesor de comunicación. En ese tiempo la estrella de emisora central, antes de que yo llegue, era Iván Granda. Él era la voz exclusiva de la emisora central. Creo que también por algún momento estuvo por ahí Agustín Guevara. El programa de la tarde que hacía Germán Carvajal era una pelea con los 57 de la semana de Radio Musical. Claro que nos daban 6-1, ¿no? Le voy a contar una anécdota del ingeniero Rivera. Resulta que llegó el Núcleo Radión. El Núcleo Radión era una empresa totalmente diferente a lo que era una radio común. Llegaron unas cartucheras para poner la publicidad. Tengo yo todavía por ahí guardado un cartuchito donde cada cartucho tenía una publicidad y le reproducía un aparatito así, unas cartucheras, y era más efectivo, porque nosotros los locutores en el núcleo hablábamos, hola, ¿qué tal, 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 tal? Y plin, aplastábamos un botón y ya salía la publicidad o salía un avance. Entonces, pero eso era exclusivo del ingeniero Gleason, el dueño del núcleo Radión. Entonces, pero el ingeniero Rivera no se quedó atrás. Me acuerdo que él trabajaba en la Embajada Americana. Él fue funcionario en la Embajada Americana. Y se trajo una cosa de este porte. Era un rodillo. Era un rodillo que tenía una perillita para marcar. Y en cada línea, ahí se podía poner la publicidad. Era un rodillo de grabación. Un aparato, pero muy pesado. Entonces nosotros estábamos locutando y poníamos en la letra G y salía apretabas un botón y salía. O sea, competía técnicamente con la tecnología que tenía el Núcleo Radión y Radio Central. Y desde luego también en la programación, ¿no? En el cual Germán, Jorge Suárez trataban en lo que más se podía de competir. Tanto es así que el Núcleo Radión Radio Musical sacaba en la prensa los 57 más famosos de la semana. Nosotros estábamos buscando, este sí tenemos, este no tenemos, este sí, y tratábamos en algo. Pero claro, la revolución radiofónica de ese tiempo fue el Núcleo Radión, pero no nos quedábamos atrás. Y de hecho creo que la mayoría de los que trabajamos ahí fuimos al núcleo, fuimos parte del núcleo. El periodista y locutor riobambeño Agustín Guevara Murillo nos comenta su paso por la emisora central y su amistad con la familia Rivera. Sí conocí de la radio la emisora central con sonidos de audiobox que decían, ¿no? El doctor Rivera, el ingeniero Rivera, pues que era el dueño, él tenía muy buena idea, y el señor Eduardo Granja Estrella, que era el director de la radio, que después hizo Radio Ecuatoriana. Pero yo tenía como 12 años, 14 años. Yo cuando llegué a la radio central yo ya tenía 16 años y comenzamos a cambiar, hicimos una radio moderna, hasta que ya me vine yo a Guayaquil y después vendieron, porque esa radio me la podían haber vendido a mí, inclusive porque tenía muy buena amistad con el señor Rivera. Pero bueno, es así, esa es la historia, ¿no? El locutor venezolano Víctor Estrella Basante nos cuenta sobre la emisora central. Hablar de emisora central significa hablar de un pasado muy bonito. ¿Por qué?
vivió dos etapas. La una, cuando estaba en manos del ingeniero Rivera, Luis Rivera, era el propietario y estaba ubicada hacia la zona de La Recoleta, muy cerca del Colegio Nacional Amazonas. Recuerdo, yo era muy joven, años 71, 72, todavía no había incursionado en radio, pero cuando pasaba por allá veía un letrero gigantesco que decía emisora central. Entonces ahí la gente pues inclusive iba al estudio, pedía que le pongan una canción que quería escuchar, iba a ver cómo se efectuaban los programas y cosas por el estilo. Si no me equivoco, uno de los programas de más fuerza que tuvo la emisora cuando estuvo en manos del ingeniero Rivera era un programa llamado Sábados Continuados o algo así, que era muy buena música los sábados en la mañana, de 9 a 11 de la mañana, que tenía una sintonía bárbara. Si no estoy equivocado, así se llamaba el programa. Posteriormente, en el año 72, el ingeniero Rivera pues decide ya descansar un poquito y alquila la frecuencia, alquila los equipos a la familia Loza Cabrera, a don Eduardo Loza Cabrera y a su madre, la señora María Cabrera, que en paz descansen los dos, y trasladan todo a Talamanaví, a la calle Manabí, junto a Radio Metropolitana. Curiosamente, Metropolitana y Central funcionaban en el mismo local, pero claro, obviamente los estudios estaban acondicionados. En el año de 1974, el ingeniero Rivera decide ofertar la emisora, es decir, que si querían comprarla la emisora, la familia Loza Cabrera dice que no tenía interés. Ahí aparece don Carlos de Efraín Machado, también que en paz descanse, que en ese momento trabajaba en Radio Tarqui, tenía su programa Mundo Deportivo y compra los derechos de la emisora central. Y automáticamente él le cambia el nombre y le pone Nueva Emisora Central. Muy inteligentemente, don Carlos Machado sigue en Radio Tarqui lo que quedaba del año 74, como 6 o 7 meses aproximadamente, produciendo Mundo Deportivo, y de esta manera encadenaba las emisoras. Es decir, él salía al aire con las transmisiones de radio, con sus programas, encadenando a emisora central. Cuando el 31 de diciembre de ese año él decide separarse ya de Radio Tarqui, estamos hablando de Carlos Efraín Machado, ya va directamente a su emisora y la convierte netamente en una emisora deportiva. De 6 de la mañana a 10 de la noche, puro deporte, 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 con lo cual se marca un inicio, un hito en Ecuador, porque era la única emisora que durante todo el día tenía programas deportivos. En la mañana tenía su tango y su gol, luego daban informaciones continuas del deporte, luego venía Mundo Deportivo desde las 12 hasta las 3 y media de la tarde, en la noche había pregón deportivo. Bueno, en fin, todos esos programas que marcaron, si se quiere, un inicio de fuerza del periodismo deportivo. Claro, la emisora se dedicó solo al deporte. Eso fue en 1974, terminando ese año. En el 75 ya arrancaron con eso y los programas de Carlos de Efraín Machado eran bastante, pero bastante extensos. Se daba mucha cabida al deporte barrial, al deporte aficionado. Así fue un giro impresionante que hizo la emisora. Don Carlos Machado se había trasladado a la emisora con todo el personal que él tenía a su cargo en Tarqui a nivel de deportes y arranca, como decíamos, con esta nueva etapa que fue algo impresionante realmente. Y yo pienso que fue lo mejor que él hizo cuando le puso su nueva emisora central, porque tuvo un cambio total y absoluto de lo que era la emisora, la temática que era la emisora. Por eso decimos que fue un cambio, pero un giro de 180 grados, motivado a que la convirtió en netamente
deportiva. Hasta el año que, bueno, yo decido regresar a mi país, a Venezuela, en 1977, era una, si se quiere, una pelea por sintonía, pero cuerpo a cuerpo, entre Carlos Efraín Machado con Nueva Emisora Central y Carlos Rodríguez Col con Radio Tarqui en Quito. Pero esos programas eran los de mayor sintonía en la capital ecuatoriana. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se llegó a convertir, a dar ese giro en esa emisora? Fue algo impresionante. La Nueva Emisora Central además era fuente de trabajo de mucha gente porque transmitían todos los eventos deportivos, colegiales, aficionados, profesionales, porque obviamente pues la emisora estaba para eso, la crearon para eso, la ubicaron así para eso. Se mudaron a un local muy bonito, creo que era en Santa Prisca, ahí cerca en un edificio que llamaba Edificio Recalde, si mal no estoy equivocado. Pero fue algo impresionante cómo agarró fuerza, vuelo a nivel deportivo su nueva emisora central. Bueno, te cuento, el ingeniero Rivera físicamente era un hombre de buena estatura, fuerte, usaba lentes, me acuerdo tanto, muy jovial, muy risueño, trataba muy bien a la gente y todo. De los locutores no me acuerdo de verdad. Había uno que decían el Víctor Flores, pero no me acuerdo de más. Te mentiría si te lo digo, pero sí me acuerdo de ese programa muy bonito. Ellos metían, como te dije eso, sábados continuados, y había otro programa, músicas de Sudamérica, algo así, que metían durante una hora pues música de diferentes países. Pero eso era el ingeniero Rivera, tenía 2 hijos que no creo que nunca se enamoraron, digamos, de la industria de la radiodifusión, y por eso también vendieron la emisora, pero no, o sea, no recuerdo bien nombres de los locutores, pero sí el ingeniero Rivera, sobre todo una personalidad muy, muy jovial, muy cortés, muy educado, un hombre que sabía manejar bien las situaciones. Recuerdo que ellos tenían una camioneta pequeña, color gris, y ahí decía emisora central, y ponían la publicidad y eso sí recuerdo, pero más de ahí no, de verdad que no. Pero como persona, el ingeniero Rivera, ay, por favor, era un fuera de serie. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.